Hay momentos en los que Dios no te explica lo que está haciendo, y precisamente ahí es donde tu fe deja de ser una palabra bonita y comienza a convertirse en confianza verdadera, porque cualquiera confía cuando todo sale como esperaba. Lo difícil es confiar cuando una puerta se cierra. Alguien se va, un plan fracasa y tú preguntas, Dios, ¿por qué permitiste esto? Quizá estás viviendo uno de esos momentos. Hiciste las cosas correctamente y aún así algo salió mal. Oraste y la respuesta que esperabas no llegó. Intentaste conservar una relación y terminó. Tenías planes, pero algo ocurrió y cambió completamente tu camino. Entonces aparece una pregunta peligrosa. ¿Por qué a mí? Pero escucha lo que Jesús dijo en Juan 13:7. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El contexto importa. Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. Pedro no comprendía por qué su maestro estaba haciendo algo propio de un siervo. Desde la perspectiva de Pedro aquello parecía extraño, pero Jesús sabía que estaba enseñándoles humildad, servicio y una verdad que comprenderían posteriormente. Por eso este versículo no significa que cada tragedia ocurra porque Dios la haya enviado para darte una lección. La Biblia no nos enseña eso. Significa algo más profundo. Tu comprensión presente es limitada. Tú solamente puedes mirar este momento. Dios ve mucho más. José tampoco entendió inmediatamente por qué terminó vendido por sus hermanos, lejos de su familia, y después injustamente encarcelado. Si hubieras hablado con José dentro de aquella prisión, probablemente su vida habría parecido completamente destruida. Pero Génesis 50:20 muestra algo extraordinario. Años después, José pudo mirar atrás y reconocer que aquello que otros habían planeado para mal, Dios lo había encaminado para bien. Observa la diferencia. La maldad seguía siendo maldad. La traición seguía siendo traición. Pero Dios fue capaz de producir bien, incluso dentro de aquello que otros habían utilizado para destruirlo. Quizá necesitas dejar de interpretar toda tu historia desde el capítulo que estás viviendo ahora, porque un capítulo doloroso no necesariamente determina cómo termina tu historia. Hoy quizás solamente ves pérdida, confusión, silencio, una puerta cerrada. Pero antes de concluir que Dios te abandonó, recuerda Juan 13:7. Lo que ahora no comprendes puede verse completamente diferente cuando tengas una perspectiva que hoy todavía no tienes. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué haces mientras todavía no entiendes? Cuando no entiendes lo que está pasando, tienes dos opciones: convertir tu confusión en amargura o convertirla en una oportunidad para aprender a confiar. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Como no reciben una explicación inmediata, comienzan a pensar que Dios las abandonó. Pero la Biblia muestra algo diferente. En Proverbios 3:5 encontramos una instrucción fundamental: confiar en Dios de todo corazón y no apoyarnos únicamente en nuestro propio entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento tiene límites. Nosotros vemos una puerta cerrada y pensamos, perdí mi oportunidad. Vemos una demora y pensamos, Dios no me escuchó. Vemos que alguien se aleja y pensamos, mi vida se está destruyendo. Pero realmente no conocemos todo lo que ocurrirá después. David fue ungido para ser rey, pero no llegó inmediatamente al palacio. Antes tuvo que enfrentar persecución, esconderse y vivir momentos en los que probablemente habría sido fácil preguntarse cómo aquella realidad podía relacionarse con la promesa que había recibido. Sin embargo, el proceso no significaba necesariamente que la promesa hubiera desaparecido. Y aquí hay una enseñanza importante para tu vida. No interpretes el silencio de Dios como ausencia de Dios. Cuando no tengas respuestas, vuelve a aquello que sí sabes. Sabes que puedes orar. Sabes que puedes actuar correctamente. Sabes que puedes evitar tomar decisiones desesperadas. Sabes que puedes buscar sabiduría en las Escrituras. Sabes que puedes hacer responsablemente lo que está en tus manos mientras esperas aquello que todavía no puedes resolver. Eso es fe práctica. No consiste en sentarte diciendo, todo pasa por algo, mientras ignoras tus responsabilidades. Consiste en decir, Dios, no entiendo este momento, pero quiero atravesarlo sin convertirme en una persona llena de resentimiento. Porque las dificultades pueden producir dos resultados. Puedes salir más sabio o más amargado.
Puedes aprender o quedarte atrapado preguntando eternamente ¿por qué ocurrió? Santiago 1 enseña que las pruebas pueden producir paciencia y madurez. Eso no significa disfrutar del dolor. Significa comprender que una temporada difícil también puede formar algo dentro de ti. Quizá todavía no sabes por qué se cerró aquella puerta, pero hoy puedes preguntarte, ¿qué debo aprender mientras espero? Esa pregunta cambia tu posición. Dejas de ser solamente alguien esperando explicaciones y comienzas a convertirte en alguien dispuesto a crecer, porque algunas respuestas llegan después. Pero la transformación puede comenzar ahora. Hay puertas que lloraste cuando se cerraron y que, tiempo después, agradeciste no haber podido atravesar. Ese es uno de los grandes problemas de juzgar nuestra vida demasiado pronto. Llamamos desgracia a algo cuyo resultado todavía no conocemos. Pablo vivió algo parecido. En Hechos 16 se relata que Pablo y sus compañeros intentaron dirigirse hacia ciertos lugares, pero el Espíritu Santo les impidió continuar por esos caminos. Después, Pablo recibió una visión que terminó orientándolo hacia Macedonia. Observa esto. Pablo quería avanzar. Estaba haciendo algo bueno. Tenía intención de predicar. Sin embargo, no todas las puertas que quiso atravesar se abrieron. Esto rompe una idea que muchas personas tienen. Si Dios está conmigo, todo debería salir como yo quiero. La Biblia nunca promete eso. A veces, seguir avanzando también implica aceptar un cambio de dirección. Por eso, cuando algo no funcione, evita concluir inmediatamente. ¿Dios está contra mí? Pregunta primero, ¿existe otra dirección que todavía no estoy viendo? Tal vez perdiste una oportunidad, y eso te obligará a desarrollar una capacidad que habías ignorado. Quizá una relación terminó, y ahora necesitas aprender a establecer límites que nunca habías tenido. Tal vez un proyecto fracasó, y ese fracaso reveló errores que necesitabas corregir antes de intentar algo mayor. Esto no significa afirmar que Dios provocó cada pérdida. Significa reconocer una verdad bíblica. Dios puede seguir guiándote incluso después de aquello que no salió como esperabas. Romanos 8:28 dice que Dios obra en todas las cosas para bien de quienes le aman y son llamados conforme a su propósito. No dice que todas las cosas sean buenas. Una traición no se vuelve buena. Una injusticia no deja de ser injusta. Una pérdida no deja de doler. La promesa es que Dios puede obrar incluso en medio de ellas. Por eso no conviertas una puerta cerrada en una sentencia sobre tu futuro. Llora si necesitas llorar. Procesa lo ocurrido. Aprende. Corrige. Ora. Pero después vuelve a mirar hacia adelante. Porque quizá estás golpeando desesperadamente una puerta que Dios nunca te pidió derribar. Y mientras concentras toda tu energía intentando recuperar lo que terminó, podrías estar ignorando aquello que todavía puedes construir. Recuerda esto. No toda interrupción significa que tu historia terminó. A veces, solamente significa que el camino cambió. Y hay momentos en los que entenderás ese cambio únicamente cuando mires hacia atrás. Hay momentos en los que oras para que Dios quite el problema, pero el problema permanece. Y quizá la pregunta no siempre debe ser, ¿cuándo terminará esto? Y sino, ¿en quién me estoy convirtiendo mientras atravieso esto? Pablo conoció esa experiencia. En 2 Corintios 12, habla de algo que llamó un aguijón en la carne. No sabemos con certeza qué era, y sería incorrecto inventarlo. Lo que sí sabemos es que Pablo pidió 3 veces al Señor que aquello fuera quitado, pero no ocurrió como esperaba. La respuesta fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo pidió que cambiara la circunstancia. Dios le mostró cómo atravesarla. Esto enseña algo importante. No todas las oraciones reciben la respuesta que imaginamos. A veces quieres que desaparezca inmediatamente aquello que te incomoda, cuando en medio de esa dificultad estás aprendiendo paciencia, dependencia de Dios, humildad, perseverancia o fortaleza. Eso no significa buscar sufrimiento. Tampoco significa permanecer voluntariamente en situaciones destructivas cuando puedes actuar. Significa que cuando enfrentas algo que no puedes cambiar inmediatamente, todavía puedes decidir cómo vas a atravesarlo. Pregúntate, ¿qué está revelando esta situación dentro de mí? Quizá descubriste que necesitas controlar todo. Quizá cualquier dificultad destruye tu paz.
Quizá dependías demasiado de la aprobación de alguien. Quizá estabas colocando toda tu seguridad en dinero, trabajo, relaciones o reconocimiento. Las pruebas muchas veces revelan aquello que los días cómodos mantienen escondido. Santiago 1 enseña que la prueba de la fe produce paciencia y que esa paciencia puede conducir hacia madurez. Entonces deja de pensar que avanzar solamente significa que el problema desaparezca. A veces avanzar significa que el problema continúa, pero ya no eres la misma persona frente a él. Antes reaccionabas impulsivamente, ahora oras primero. Antes te desesperabas, ahora esperas. Antes cualquier rechazo destruía tu identidad, ahora sabes dónde colocar tu valor. Eso también es crecimiento. Quizá hoy todavía no entiendes por qué estás atravesando determinada temporada. No necesitas inventar una explicación. Puedes decir sinceramente, Dios, no entiendo esto, pero mientras estoy aquí, no permitas que este dolor sea desperdiciado. Enséñame lo que necesito aprender, porque quizá cuando finalmente mires atrás, descubrirás algo inesperado. Pedías desesperadamente salir de aquel proceso, sin saber que durante ese proceso, Dios estaba fortaleciendo partes de ti que necesitarías después. Hay pérdidas que, mientras ocurren, parecen el final de todo. Pero la Biblia demuestra que perder algo no significa necesariamente que Dios haya terminado contigo. A veces, precisamente cuando crees que todo quedó destruido, comienza una etapa que todavía no puedes ver. Ruth conoció esa sensación. El libro de Ruth comienza con dolor. Ella perdió a su esposo y quedó frente a un futuro completamente diferente al que probablemente había imaginado. No tenía un mapa explicándole cómo terminaría su historia. Tenía que decidir qué hacer después. Y eso es importante, porque cuando algo termina, puedes pasar años preguntando, ¿por qué me ocurrió? O puedes comenzar a preguntar, ¿cómo debo caminar ahora? Ruth decidió acompañar a Noemí. Llegó a Belén y comenzó a recoger espigas detrás de los trabajadores para conseguir alimento. Observa esto. No apareció inmediatamente una solución espectacular. Ruth simplemente hizo lo que podía hacer con aquello que tenía delante. Después conoció a Buz, y con el tiempo su historia tomó una dirección que ella no podía imaginar. Cuando estaba atravesando su pérdida, Ruth llegó a formar parte de la genealogía del rey David y, posteriormente, aparece en Mateo 1 dentro de la genealogía de Jesús. Piensa en eso. Mientras lloraba la muerte de su esposo, Ruth no podía ver todo aquello. Por eso debes tener cuidado cuando declaras, mi vida se acabó. No sabes qué capítulos todavía faltan. Esto tampoco significa que cada pérdida será reemplazada exactamente como deseas. La Biblia no promete que recuperarás siempre aquello que perdiste. La esperanza cristiana es más profunda. Dios puede continuar escribiendo tu historia después de una pérdida. Quizá alguien se fue, quizá un proyecto terminó, quizá tu vida cambió inesperadamente. Llora lo que tengas que llorar. El dolor no demuestra falta de fe, pero después pregúntate, ¿cuál es la espiga que puedo recoger hoy? ¿Qué pequeño paso todavía puedes dar? Trabajar, aprender, orar, pedir ayuda, comenzar nuevamente, perdonar, aceptar. No necesitas conocer cómo terminará todo para dar el siguiente paso. Ruth no conocía el final cuando comenzó a caminar, y quizá tú tampoco, pero recuerda, no juzgues toda tu historia desde el lugar donde estás llorando ahora, porque aquello que hoy parece únicamente un final puede convertirse, con el tiempo, en el lugar desde donde comenzó algo que jamás habías imaginado. Hay momentos en los que no dudas de que Dios puede ayudarte. Lo que te duele es que parece no hacerlo cuando tú lo necesitas. Oras, esperas, pasan los días y nada cambia. Entonces empiezas a preguntarte, ¿por qué Dios no actuó antes? Marta y María conocieron esa sensación. En Juan 11, su hermano Lázaro estaba enfermo. Ellas enviaron un mensaje a Jesús porque sabían que podía ayudarlo. Pero Jesús no llegó inmediatamente. Lázaro murió. Cuando Jesús finalmente apareció, Marta le dijo algo profundamente humano. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, podías haberlo evitado. ¿Cuántas veces has pensado algo parecido? Dios, si hubieras intervenido antes, esto no habría ocurrido. Si hubieras abierto aquella puerta,
Si hubieras respondido a aquella oración, si hubieras impedido aquella pérdida. Pero Marta estaba interpretando la historia desde el momento que podía ver. Ella veía una tumba. Jesús sabía que aquel capítulo todavía no había terminado. Después Jesús llamó a Lázaro y él salió del sepulcro. Ahora, cuidado. Este pasaje no significa que Dios siempre devolverá exactamente aquello que perdiste. Tampoco significa que cada problema terminará con el milagro específico que deseas. La enseñanza es otra. El silencio de Dios no demuestra automáticamente que Dios haya perdido el control. Hay situaciones cuyo propósito quizá comprenderás después y otras para las que posiblemente nunca tendrás una explicación completa en esta vida. Por eso la fe no puede depender únicamente de entender. Si solamente confías cuando conoces el motivo de todo, entonces no estás confiando, estás exigiendo certeza. Habacuc también enfrentó preguntas difíciles. No comprendía lo que Dios estaba permitiendo y llevó sus preguntas delante de él. Eso también es fe. Puedes preguntar, puedes llorar, puedes decir, Dios, esto no tiene sentido para mí. No necesitas fingir tranquilidad, pero tampoco necesitas convertir tu confusión en una sentencia contra Dios. Cuando parezca que Dios llega tarde, recuerda, tu reloj no determina necesariamente el tiempo de Dios. Haz lo que puedas hacer hoy. Ora, actúa correctamente, permanece atento. No tomes decisiones desesperadas solamente porque todavía no ves una respuesta. Porque muchas veces queremos conocer inmediatamente el final, mientras Dios nos pide fidelidad en el siguiente paso. Y quizá hoy no necesitas entender toda tu historia. Quizá necesitas suficiente fe para caminar un día más sin abandonar a Dios, solamente porque todavía no comprendes lo que está haciendo. Después de todo lo que hemos visto, quiero dejarte con una verdad que puede cambiar la manera en que enfrentas tus días difíciles. No necesitas entender todo lo que ocurre para continuar caminando con Dios. Juan 13:7 comenzó con estas palabras de Jesús: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Observa esa palabra, ahora. Jesús reconoce que existen momentos en los que simplemente no entendemos. Y eso está bien. El problema comienza cuando convertimos nuestra falta de respuestas en amargura. Dios me abandonó. Mi vida está arruinada. Allá nada tiene sentido. No volveré a intentarlo. No declares el final de una historia que todavía estás viviendo. José necesitó años para comprender cómo Dios podía utilizar aquello que había sufrido. Ruth caminó hacia Belén sin conocer lo que encontraría. David fue perseguido antes de llegar al trono. Pablo encontró puertas cerradas antes de descubrir otra dirección. Marta vio una tumba antes de comprender que aquel momento todavía no era el final. Ninguno tenía toda la información mientras atravesaba el proceso, y probablemente tú tampoco la tienes. Por eso, cuando algo ocurra y no entiendas por qué, haz 4 cosas. Primero, no inventes respuestas que la Biblia no promete. No todo sufrimiento significa que Dios te está castigando. Segundo, pregúntate qué puedes aprender. Incluso dentro de una situación dolorosa, puedes desarrollar sabiduría, paciencia y carácter. Tercero, haz aquello que todavía está en tus manos. Ora, trabaja, corrige, pide ayuda, perdona cuando corresponda, da el siguiente paso. Y cuarto, entrega a Dios aquello que todavía no puedes comprender. Puedes decir, Señor, no sé por qué ocurrió esto. No sé cómo terminará, pero no quiero perder mi fe intentando obtener una explicación que todavía no tengo. Eso es confiar. Quizá dentro de algunos años mirarás atrás y entenderás cosas que hoy parecen incomprensibles. Quizá algunas preguntas permanecerán, pero tu paz no necesita depender de tener todas las respuestas. Puede depender de saber en quién has decidido confiar, mientras llegan o no llegan esas respuestas. Así que cuando la vida vuelva a preguntarte, ¿por qué está pasando esto? Recuerda Juan 13:7. Respira, ora, continúa y repite. Dios, hoy no lo entiendo, pero no voy a permitir que lo que no comprendo destruya mi fe. Seguiré caminando contigo.